Hola, os traigo hoy este cuaderno que es también de 2023, pero es un tamaño un poquito mayor de lo habitual, que suele ser 21 por 15. Este es un cuaderno que he utilizado sobre todo para los talleres que he dado en verano en Gijón, en Barcelona, algunos en Madrid. Como veis, tienen instrucciones propias de los talleres, de proporciones, perspectivas, punto de fuga, tonos y valores de luces en los dibujos. Esto es un dibujo de un café de allí de Gijón. Esto es una composición de distintos elementos arquitectónicos, edificios importantes por la zona del centro de Gijón. Esto es de un ejercicio en el taller que era sobre dibujar gente en pequeñito, gente en grupos, en terrazas y gente sentada, de pie, niños, etcétera. Esta otra parte es de verde, intentar empezar por un árbol sencillito y hacerlo en distintos tonos de verde, como veis aquí, y luego ya aplicarlo a un paisaje más general con otros tonos aparte de verde. Esto es en el Jardín Botánico Atlántico de Gijón. Esto es la Universidad Laboral. Estos son dibujos que yo hacía un poco por mi cuenta, fuera del taller, en los ratos libres. Este es uno de los ejercicios que hicimos en el taller, que era dibujar todo el paseo marítimo de Gijón, un poco pillando la forma del paseo marítimo y luego pues metiendo gente a partir de círculos y eso y la estructura de la gente y colocarla más o menos aquí y luego de fondo pues dar un fondo de edificios un poco más difuminado, más clarito para que quedara ahí al fondo. Esto es un ejercicio que hicimos de coches y otro tipo de vehículos, bicicletas, autobuses, patines, etcétera. Esto es un dibujo que hice con el grupo de Urban Sketchers de allí de Gijón, en la zona de los astilleros. Este es un dibujo que hice desde el hotel donde estaba, que se veía todo la playa de San Lorenzo, de allí de Gijón. Esto es dentro del taller, un ejercicio que hicimos de un edificio sin perspectiva, simplemente midiendo las proporciones y eso. Y luego algún detalle como el nombre de la Plaza Mayor, un cachopo que no podía faltar, un mapa un poquito diferente, que es un mapa cogido de Google Maps como una vista aérea, y luego una versión muy simplificada del Ayuntamiento de Gijón. Esto también es de otro día, que hicimos la vista esta de toda la plaza con los edificios así importantes de Gijón. Y esto es otro día del taller que fuimos al Museo de Baristo Valle, que es un pintor conocido de la zona y tiene un museo que era casa familiar y con un jardín maravilloso y estuvimos ahí dibujando toda la tarde. Esto ya es la playa de Poniente, allí en Gijón también, la zona de Cima de Villa, el centro. Y este fue el último ejercicio que hicimos en el taller, que era hacer un dibujo principal de la playa de San Lorenzo y luego meter algún detallito suelto de gente de la playa, un cartel y un pequeño mapa. Esto es de otro taller ya en Gerona. Este es el ejercicio que hicimos por la mañana con los Urban Sketchers de allí de Gerona. Esto es un dibujo que empecé durante la comida, lo planteé un poquito a lápiz y a rotulador, pero no lo acabé. Y este es el que hicimos por la tarde en Gerona, allí en el río, con todas las casas y eso. Esto ya es de Barcelona, todas las arenas de Barcelona, para explicar el tema de los verdes y eso. Esto también es en Barcelona, en la Barceloneta, para dibujar el mar y la gente en la playa. Esto fue un ejercicio de árboles diferentes que hicimos en la Ciudadela, en el parque. Estuvimos allí dibujando todo lo que es vegetación y parques. Esto es otro dibujo que hicimos en el Paseo de Gracia. Y esto es del taller de Chauen. Es una calle de Chauen que hicimos en tonos azules.
Esto vuelve a ser Barcelona, una vista desde el Corte Inglés. El barrio gótico, que fue otro de los ejercicios que hicimos. La Plaza del Rey. Y esto es un encuentro que hubo en Cáceres con USK Cáceres, que celebraban el aniversario y fuimos a dibujar por allí. Esto ya es en Madrid, un taller que hice de interiores en el Matadero y luego en el centro comercial Plaza Río 2. Esto también es de un taller de Madrid de interiores en la estación de Atocha. Y esto es con el grupo de escaparates de Madrid, que estuvimos dibujando las bodegas del Maño, son muy típicas de aquí de Madrid. Y esto ya es del último taller que hice en diciembre en Madrid, en toda la zona de Ópera, Plaza de Oriente, Plaza Mayor y eso. Esto es del segundo día de ese mismo taller, que estuvimos la terraza del Corte Inglés de Callao, que se ve toda la vista esta de la Gran Vía. Y esto es de esta mañana en la Plaza de Colón en Madrid con el grupo de Urban Sketches Madrid. Bueno, pues espero que os haya gustado y os espero en el próximo. Gracias.